constitucional al cambiar y establecer el principio de paridad, ya no solamente en la postulación de candidaturas, sino en la integración de los órganos legislativos, el cual es un ejemplo de los grandes aciertos que ha tenido nuestro texto constitucional. Pero vamos a regresar mucho tiempo en el pasado, y al regresar mucho tiempo en el pasado, recordemos que el origen de la Constitución data desde 1824. En 1824 fue cuando tuvimos nuestra primera Constitución, y a partir de la misma se estableció un federalismo mexicano. Un federalismo mexicano que en gran parte estaba copiando el modelo norteamericano, pero al modo mexicano, y que logró funcionar durante alrededor de 12 años. Funcionó durante 12 años porque en 1836 es cuando se crean las denominadas 7 leyes constitucionales. Que efectivamente las 7 leyes constitucionales no se trataban de un texto constitucional conjunto, sino de 7 leyes que de manera aislada iban formando la estructura del Estado mexicano. La Constitución de 1836 cambia todo el modelo mexicano de un Estado federalista a un Estado unitario, y es cuando se da el triunfo en aquel momento de los conservadores, que también duró poco tiempo, porque en 1843 con las dos bases orgánicas, luego con el 47 y finalmente con la Constitución de 1857 se logra ya por fin desembocar en un texto constitucional liberal, en un texto constitucional de avanzada, y un texto constitucional que además sentó las bases de la Constitución que tenemos hoy en día en 1917. Si bien la Constitución mexicana es una Constitución de 1917, también es una Constitución que se ha ido actualizando con el transcurso del tiempo. En realidad la Constitución mexicana podríamos decir que es una de las constituciones más antiguas de todo Latinoamérica. De hecho, hay una nueva tendencia del constitucionalismo latinoamericano. Tenemos a Ecuador con una constitución del año 2008, o tenemos a Chile, por ejemplo, que el año pasado estaba justamente en un proceso de votación de una nueva constitución. Entonces, la Constitución mexicana es una constitución ya antigua, tiene más de 100 años, tiene 106 años, como bien lo dijo Luis. Pero el tener una constitución tan antigua no significa que tengamos una constitución desactualizada, porque también, como bien lo dijo la diputada Aleida, ha sido una constitución que con el paso del tiempo ha logrado actualizarse a las nuevas tendencias constitucionales del mundo. Hay dos aspectos fundamentales a resaltar. Por un lado, que la Constitución mexicana es una de las más reformadas en el mundo. La Constitución mexicana tiene a la fecha, si no me equivoco, alrededor de 764 reformas. Desde 1917 a la fecha, 764 reformas. Si hacemos un ejercicio de derecho comparado y vemos la Constitución, por ejemplo, española, tiene toda su historia 2 reformas constitucionales. Y eso que la Constitución española es de 1982. Si vemos la Constitución colombiana, tiene alrededor de 49 reformas constitucionales, o si vemos la Constitución norteamericana, tiene nada más 27 enmiendas, la Constitución de Estados Unidos. La Constitución mexicana es una de las constituciones más reformadas en el mundo, probablemente únicamente superada por la Constitución de la India. La Constitución mexicana con sus 764 reformas, y si nosotros llevamos a cabo un ejercicio y vamos viendo por periodo presidencial cuántas veces se ha reformado la Constitución, nos vamos a dar cuenta que es una tendencia que ha habido a lo largo de los años. Por ejemplo, en este sexenio la Constitución se ha reformado alrededor de 56 ocasiones. En el sexenio anterior fue reformada 155, con Felipe Calderón 110, con Vicente Fox 31, antes de Calderón fue Vicente Fox, fueron 31, antes con Ernesto Zedillo alrededor de 77 reformas constitucionales. Y si nosotros vamos retrocediendo en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que nuestra Constitución se está reformando, y ello implica 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. El negativo es que tenemos una Constitución parchada, una Constitución que no tiene que es consecuencia, insisto, de tantas reformas constitucionales, y que la técnica legislativa que se ha empleado en las diferentes legislaturas ha sido diferente. Basta ver el artículo 6 constitucional en contraste con el artículo 41 constitucional y nos vamos a dar cuenta que tiene una técnica legislativa totalmente diferente
creó al reformar dichos preceptos constitucionales. Sin embargo, dentro de estas tres